Sabiduría en Vivo. Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook, Sabiduría Popular, Instagram, Sabiduría Popular RD, Twitter o X, Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos. Hoy tenemos el honor de contar con invitados cuyas trayectorias y conocimientos enriquecerán nuestro programa. Nos acompañan unos invitados de lujo, altamente capacitados y conocedores del área que nos ocupa esta semana. Nuestro primer invitado es el general José Miguel Soto Jiménez, escritor, académico, diplomático, militar, poeta, ensayista, historiador y político. José Miguel Soto fue secretario del Estado de las Fuerzas Armadas y actualmente es general de brigada, agregado de Defensa Naval, Militar y Aérea de la República Dominicana en Washington. Nos acompaña Trajano Potentini. Es abogado, politólogo y catedrático universitario por más de 34 años. Es actualmente presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. También es director de publicaciones y coordinador académico y docente de la Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la UAS. El siguiente invitado es Eddie Skinner Osuna Martínez, abogado especializado en Derecho Penal con experiencia en alta gerencia pública, docente universitario, experto en temas de negociación y resolución de conflictos, fortalecimiento y democratización de las instituciones. Nuestro panel de expertos se completa con el doctor Juan Manuel Rosario, actual viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización, adscrito al Ministerio de Interior y Policía, quien cuenta con maestrías en globalización, procesos sociales y políticas económicas. Además, es conocedor en temas de relaciones y negocios internacionales. También ha sido docente en asignaturas como diplomacia, asuntos migratorios y comercio internacional. Con estos distinguidos panelistas, estamos seguros que el debate de hoy será altamente enriquecedor y educativo. Bienvenidos a Sabiduría Popular. Amigos, Sabiduría Popular se llena de una plena satisfacción porque tenemos un panel de verdaderos conocedores del tema haitiano y el tema es en qué perjudica o en qué afecta a República Dominicana la crisis de Haití. Vamos a iniciar de inmediato pidiéndole a una persona que conoce el origen de cómo se formó militarmente, porque los pueblos casi siempre tienen una bandera, un himno, un escudo y entonces una historia patria, y es porque casi, excepto yo creo que Brasil, que surgió de un acuerdo y pocas naciones, todos han tenido un desenlace violento, porque de esa pugna nacen las nuevas síntesis de los pueblos, las nuevas formaciones, las nuevas ideologías y los nuevos repartos de intereses. El general Soto Jiménez nos puede contar a nosotros brevemente cómo se gesta Haití, cómo después de esa ocupación de la isla en 1822, luego en el 1844 nace República Dominicana. No sin antes darte un saludo muy dominicanista de mi parte, aunque no sé si te convenga decir que somos viejos amigos, muy viejos amigos. Claro. Y entonces también es una invitación que yo defiero con mucho gusto, pero además debo celebrar estar aquí con un panel que me llena de satisfacción, y ya tú lo has dicho, ¿verdad? Porque conozco más o menos su pensamiento, ¿verdad? Bueno, pero mira, lo primero que me llama la atención de este, y debo decírtelo, de este programa, es que su organización, y yo sé de dónde viene, tiene una mente no mecanicista, pero sí academicista. Pero yo quiero hacerte un señalamiento con relación, fíjate qué coincidencia. Tú sabes que hay lo que se llamaría en inglés un crossover entre el pensamiento
político y el pensamiento militar. Es más, las dos cosas están regidas por las mismas reglas. Los 9 principios de la guerra se dan exactamente en la política. Lo que cambia son los medios. Bueno, pero yo te diría que lo que estamos haciendo aquí hoy, dentro de ese crossover, es el típico análisis estratégico. Y la gran coincidencia es cuando se va a analizar el poder nacional, comparativo sobre todo. Qué interesante el número, porque son 5 elementos del poder nacional que se barajan y en su introducción usted lo dijo. Bueno, pero la otra cosa muy importante es, lo que me ha tocado a mí, es precisamente una frase que yo repito muchas veces, lo he repetido en tu programa, y todas mis cátedras yo la comenzaba con eso. Es una palabra latina, una frase latina del poeta Virgilio, que decía: Felix potuit rerum connocerum causa. Felices aquellos que conocen la causa de las cosas. Yo creo que en el análisis de Haití, ¿verdad?, de sus orígenes, eso cabe como anillo al dedo. Tocando en ese mismo proceso, en el proceso de la independencia de Haití, que por cierto es fruto, y hay que reconocerlo, aún para los apasionados como yo, en el caso, hay que tomar muy en cuenta que Haití derrotó la Gran Armada francesa. El Imperio de Napoleón. La Gran Armada que venía. Bueno, el que comandaba esa fuerza era un cuñado de Napoleón Bonaparte que estaba casado con la Venus Imperial, ¿verdad? Con Pauline Bonaparte. Entonces, debo decirte que Víctor Leclerc. Sí, Leclerc. Que por cierto murió en Haití. Murió en manos de ella. Y murió en manos de ella, pero además de morir en manos de ella, murió también por lo que sigue siendo un problema en Haití todavía, que es la fiebre amarilla, etcétera, aunque se dice otra cosa. Pero vamos a dejarlo aquí, porque lo demás es una chismografía histórica. Bueno, entonces, partiendo de esa epopeya, que por cierto, déjeme decirle que en el Memorial de Santa Elena, Napoleón Bonaparte dice: mis ejércitos solamente fueron derrotados por las nieves de Rusia y el sol de Santo Domingo. ¿Verdad? Tremendo esto. Bueno, entonces yo quiero decirle, mira cómo se va desarrollando todo. El Haití que se independizó de los franceses no tiene nada que ver con lo que está pasando en Haití ahora, aunque sus raíces están ahí, porque Haití era la colonia europea más rica y la mejor colonia de Francia. Bueno, el hipódromo de nosotros se llamaba Perla de las Antillas, pero se llamaba Perla, así le decían los franceses a Haití, naturalmente. Si tú has leído a Bosch, él hace un análisis interesante sobre el porqué de eso. Eran 2 escuelas económicas enfrentadas. La española, que era una colonia mucho más pobre que la francesa, que tenía el método del sistema Tero, que era un descendiente del sistema de la Mesta española, que eran pastores guerreros. Pero los franceses impusieron en Haití, para la explotación de la riqueza, el sistema de las haciendas, que nosotros íbamos a conocer mucho tiempo después. Y ese hecho hizo que la exportación de braceros, de esclavos, ¿verdad?, fuera mucho más numerosa que la de este lado, simplemente porque ¿qué era la esclavitud? La explotación del hombre por el hombre para la búsqueda de la riqueza. Entonces, hay que reparar que ahí, en ese proceso de independencia, se desatan, estamos hablando de nuestro problema de hoy, una serie de constantes que van a ser permanentes. Constantes que van a ser permanentes y se van a reproducir. La más importante de ellas es que siempre ha habido, y yo creo que hasta tú has hablado de eso, de la simetría económica. Que en esa época, recuérdense que la guerra contra Francia se trasladó de Haití, donde fueron derrotados, a la ocupación de Saint-Domingue del este, ¿verdad? Y entonces sucedió eso. Bueno, pero lo primero que yo te decía, que ese proceso devastó totalmente Haití, porque en su guerra
y después lo que se desató ahí, que fue la guerra contra los mulatos, etcétera, o contra los blancos, ¿eh? Como le decía Biassou, le Petit Blanchet, que era los blanquitos, eso devastó Haití, porque quemaron las haciendas. O sea, que la riqueza que existía fue devastada totalmente en ese proceso. Pero ahí también se desata, y estamos hablando, yo sé que tenemos un problema de tiempo, y yo tengo el vicio de la palabra. No, puede volver. Sí, se desata. Y va a volver varias veces. Se desata también lo que ha sido una constante en Haití, que es la barbarie de la violencia. A eso, para redondear su primera participación, Sí. ¿a qué se debe esa falta de clemencia, a esa falta de reverencia a la esencia del ser humano que se observa en los actos de vandalismo de Haití? Que no son nuevos. Porque yo ya yo te hablé de las constantes. Solamente, para no entrar en otras y extenderme, solamente hay que tomar un hecho real y verídico. El padre de la patria haitiana, Jean-Jacques Dessalines, murió picoteado. A los 2 años de tomar el Exactamente, picoteado. Pero ahí está la barbarie. Fue picoteado, fue decapitado. Una loca que se llamaba Jean se llevó la cabeza, que creo que todavía no ha aparecido, la cabeza del padre de la patria. Para mencionarte, pero también hay que tomar en cuenta en ese proceso lo que fue la matanza de los blancos. Bueno, solamente te deciste Biassou, que parece una leyenda, dice que nos metieron a nosotros en la cabeza, que los haitianos comían gente. Pero Biassou, rigurosamente histórico, tomaba vino en la cabeza de un niño blanco, en el cráneo de un niño, de un niño blanco. Entonces, fíjate que es una cosa continua. La otra cosa también, que debemos tomar muy en cuenta ahora, que nosotros creemos que son cosas nuevas, no son cosas nuevas, junto con la inestabilidad política de Haití, es desde el principio. Fíjate, y yo creo que ese es algo que hay que tomar, la preeminencia, cuando se hablan de las bandas, de las fuerzas paramilitares. Déjenmelo ahí, porque volvemos a usted. Sí. El doctor Juan Manuel Rosario. Haití, siendo la colonia más rica, terminó siendo, ahora es en el hemisferio occidental, la nación más pobre. Lleno de actos de barbarie. ¿Usted cree que eso pueda gestar en República Dominicana alguna forma de emulación, de que se puedan las relaciones políticas aquí ir degradando? Ese ejemplo tan cruel podría tener una repercusión en República Dominicana, o podrá República Dominicana influir en su comportamiento y en su entendimiento en apaciguar a los haitianos. Bueno, primero darle las gracias por la invitación. Y mire, yo tengo alguna diferencia con algunos enfoques que hay en la República Dominicana sobre el impacto que tiene la situación haitiana en la República Dominicana. Porque yo entiendo que el problema, el impacto que tiene la situación haitiana en la República Dominicana no está en Haití, está aquí. Ese es un enfoque diferente. Y le voy a explicar por qué. Yo tuve la oportunidad de abordar todo lo que tiene que ver con la política migratoria quizá de los últimos 20 años. Y cuando digo abordarla, es trabajarla. Usted actualmente es viceministro de Interior y Policía. Sí, pero no solamente eso, yo fui que hice la ley de migración. Esa ley de migración, y digo que el problema está aquí, esa ley de migración mandaba hacer un reglamento en un periodo de 6 meses después para... Esa que introdujo Tonti y Rutinel. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el reglamento se hizo en el 11. Eran 6 meses después y se hizo en el 2011. En ese periodo había una situación jurídica en la República Dominicana, una especie de limbo jurídico desde el punto de vista migratorio. Porque la ley 95 había sido derogada y no se podía aplicar, y la nueva, que era la 285, tampoco se podía aplicar porque no tiene reglamento. Eso trajo como consecuencia... En el gobierno de Leonel Fernández. Sí, eso trajo como consecuencia una entrada enorme de extranjeros en la República Dominicana y algunas debilidades en la aplicación de la política migratoria. Pero también se planteó un plan nacional de regularización para nosotros establecer, o sea, el Estado Dominicano establecer
el hecho de que el extranjero ilegal se sometiera a la legalidad del Estado Dominicano y no a lo inverso. No que el Estado Dominicano se sometiera a la ilegalidad del extranjero. Reconociéndolos como... Entonces se planteó el plan de regularización. Eso tenía que abrirse de paso en 3 meses, que el Consejo Nacional de Migración le diera curso. El Plan Nacional de Regularización se puso en ejecución en el 13 y la ley fue en el 2004. Entonces el problema y el reglamento del... En el 11. En el 11. Ley en el 4, reglamento en el 11 y el plan de regularización en el 13. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa debilidad institucional de la República Dominicana es lo que está carcomiendo el problema de la soberanía nacional. Por ejemplo, yo tuve que trabajar la ley, tuve que trabajar el plan de regularización. Hubo un primer plan de regularización que no se ejecutó como nosotros lo habíamos concebido, y cuando digo nosotros, los técnicos que habíamos participado en la ley, bueno, y hicieron un plan de regularización, una propuesta que no obedecía a lo que decía la ley, incluyendo que la ley hablaba de extranjeros ilegales. Y por recomendación de los organismos internacionales se comenzó a hablar de extranjeros irregulares. Y yo decía, no, pero el problema es que si la ley manda y dice que es ilegal, ningún organismo internacional puede venir aquí a decir que es irregular, y que porque los seres humanos no están ilegal en su planeta. Entonces no, pero el problema no es la ilegalidad personal, es la ilegalidad jurídica, migratoria. Y tenía que obedecerse eso que decía la ley. Nosotros no podemos decir una cosa en la ley y después tener un criterio de aplicación. Una observación a un experto que es usted. Pero esa regularización dependía demasiado de la cooperación del gobierno haitiano. No. Porque, déjeme explicarle por qué. Yo, como todos, tenemos haitianos. Sí. Hay uno que se llama Carlos, que yo lo admiro porque yo digo que si hubiera nacido aquí, hubiera sido presidente 4 veces, uno de los seres más inteligentes. Entonces yo me propuse que conseguirle la nacionalidad. Me fue imposible. Fui a la embajada a pedir cooperación, la embajada de Haití. Me dijeron con él y con abogados que necesitaban, porque él había nacido allá, obtenerle una serie de documentos. Le pagué a la embajada me pidieron 15,000 pesos, se lo pagué. Duraron 3 meses para conseguirme el documento. Me lo trajeron y después me dijeron, vaya al consulado haitiano a Santiago, porque él vive allá en Bonao. Fui, me dijeron en el consulado haitiano que esos documentos eran falsos. Y tuve entonces que contratar otra vez. Le di entonces 18,000 pesos al cónsul de Haití en Santiago y terminó no trayéndome nunca los documentos. Es decir, que quedó sin reconocimiento. Mire, yo le decía que a mí me dio la vida la oportunidad de darle continuidad a todo ese proceso y me pusieron en una posición que me permitió evaluar, hacer una auditoría del Plan Nacional de Regularización. Y yo la hice. En esa auditoría que se registraron, en el Plan Nacional de Regularización se registraron 288,000 extranjeros. ¿Se regularizaron? Se registraron 288,000 y excluyeron unos 20,000 y quedaron unos 260,000. Cuando nosotros hicimos la investigación de toda la documentación, y les voy a decir por qué nosotros nos abocamos a hacer la investigación, más del 95% eran haitianos. Y de esa cantidad de los 260,000, solamente según las autoridades del momento, solamente habían reunido las condiciones que establecía el plan de regularización, el decreto, unos 6,000. 6,000. Sí. De 260,000, unos 6,000. Entonces, ¿qué ocurre? Que la documentación, cuando nosotros hicimos la investigación, todos eran documentos falsos, reescritos, con borradores. Con una misma acta de nacimiento se regularizaron varios. ¿Cómo? Entonces, ¿qué ocurre? Que tú dices, bueno, pero esos no fueron los haitianos que vinieron e hicieron eso aquí. Fuimos nosotros, son las autoridades de nosotros. Es el problema institucional de la República Dominicana.
que aquí en la vida política dominicana se ha instaurado un comportamiento que está haciendo mucho daño, y es hacerlo sin decirlo. ¿Qué significa? No, la ley dice esto, pero nosotros podemos hacerlo sin decírselo a nadie. ¿Pero qué es lo que hacen? Permitir, por ejemplo... Violar la ley. Una violación a la ley. El artículo 152 de la ley de migración decía cuáles son los parámetros que había que usar para usted regularizar. El vínculo social, el vínculo familiar, el vínculo laboral. No se cumplió con eso. Se irrespetó porque había que resolver el problema en función de una presión internacional según las autoridades del momento. Y así no se puede garantizar que la República Dominicana pueda avanzar desde el punto de vista institucional hacia una garantía de su soberanía exterior y su soberanía interna. Bueno, usted ha planteado un tema extremadamente grave, y es que la pelota está del lado nuestro, porque los dominicanos parece que carecemos de un sentimiento nacionalista, de respeto a nuestra propia patria e identidad, y entonces falseamos con algo que debe ser sagrado. Sí, pero déjeme decirle, se hizo una ley, la ley 169, para resolver el problema de los hijos de personas ilegales en el territorio nacional, de que se podía someter 2 años después, si cumplía con los requisitos, podía solicitar la naturalización en la República Dominicana. Pero la misma ley 169 dice que conforme a la ley 1683 del 48, que es la ley que regula todo lo que tiene que ver la nacionalidad o la naturalización de extranjeros en la República Dominicana. Con eso no se cumplió. Tampoco. Sin embargo, se hizo decreto y se le concedió la nacionalidad a unos 800 extranjeros de hijos de haitianos y no cumplieron con el procedimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo siempre he insistido, dice, no, pero mira, todo el que cumpla, nosotros no podemos poner ningún obstáculo, pero nosotros no podemos violar las instituciones de la República Dominicana. Entonces, el problema institucional es cada vez más profundo desde esa perspectiva, porque es que la gente quiere resolver el problema para agradar a sectores determinados, tanto en el plano internacional como en el plano nacional, y ahí entra el problema que tiene que ver con la contratación de mano de obra. Déjemelo ahí para que los amigos que dan seguimiento a Sabiduría Popular, que nos dicen no hagan los segmentos muy largos, a la gente le gusta la variedad, para que el doctor Potentini, Vidal Potentini, nos diga, ante todo lo que usted ha oído y lo que usted ha estudiado, esa pregunta de en qué perjudica la crisis haitiana a República Dominicana, ¿cuál es su opinión? Saludarles a ustedes, este gran panel, y por qué no a todos los amigos de Sabiduría Popular. De verdad que altamente complacido, y yo digo que soy donde está Juan Manuel Rosario, el general Soto Jiménez. Yo soy un oyente en este proceso, y máxime con un tema que en Juan Manuel reconozco hace 20 años por la motivación de que nosotros nos integráramos a todo este proceso. Puedo decir que Juan Manuel fue el autor prácticamente, el principal cultor de lo que fuera esa acción de inconstitucionalidad en el 2005, que dio como resultado la reivindicación en alguna forma, si se quiere, de parte de la soberanía en aquel momento donde se nos quiso arrodillar con el tema de la Corte, en este caso Interamericana de los Derechos Humanos, la competencia que no fue adoptada correctamente, también en un fallo definitivamente que es institucional y más aún atinente a la propia soberanía, con la no ratificación de esa competencia por parte del Congreso Nacional. Aspectos que no se pueden subsanar y que en algún momento tuvo que desempolvar el Tribunal Constitucional y asumirlo y plantearlo después de lo que fuera pues aquella sentencia famosa. ¿Usted cree que esa actitud que fue básicamente asumida por Milton Ray Guevara, entre otros, ¿verdad?, fue loable? Bueno, todo acto y más de naturaleza jurisdiccional, constitucional, el calado, el ámbito de esta sentencia, pues evidentemente que tendrá que haber un equilibrio, muchos sectores en contra, otros a favor. Yo particularmente la suscribí en su momento, la apoyé, y era en alguna forma ese déficit que ha planteado Juan Manuel tradicional que se venía verificando en la República Dominicana, de un descuido sostenido sobre todo por parte de los dominicanos, ¿verdad?, en materia de su registro civil y otros tantos ámbitos que debieron haber sido considerados de manera rigurosa y no con lo que ha sido pues esas debilidades históricas
trajo como consecuencia de que tendremos que reconocerle al Tribunal Constitucional que en alguna forma puso el dedo sobre la llaga, trazó las pautas para nosotros despertar y tener que hacer todo lo que se ha hecho. Yo debo decir que el problema haitiano definitivamente que es el problema más grave que país alguno pueda tener en el caso concreto de la República Dominicana. Por el impacto, porque no se aprecia en su dimensión. Yo le grafico de la siguiente manera. Algunas personas me dicen, bueno, en mi rol de conocedor de parte del derecho constitucional, me dice, bueno, pero hay una ley que te obliga, que tienes que ponerte el cinturón. Pero es mi vida, es mi autodeterminación. ¿Por qué yo tengo que ponerme un cinturón de seguridad a la hora que estoy conduciendo? Y yo le explicaba, digo, bueno, es que no es tan sencillo, es más complicado. Porque detrás de todo esto hay un déficit de naturaleza de prestación social que le compete al Estado. Si te matas o si tienes algún inconveniente sin la debida seguridad, es tu autodeterminación, pero quien tiene que irte a socorrer, a gastar el dinero, a gastar en los médicos, a gastar en lo que tú supones para la seguridad social y para todo el entorno que tiene el Estado que asumir, es el Estado que le corresponde. Entonces, por eso el Estado tiene que obligarte. Entonces, el tema de si la economía tiene problemas no es tan sencillo, porque hay un pasivo que no se advierte, que no se conoce, que se va a caer la industria de la... Hay que buscar un equilibrio. Me beneficia la industria de la construcción, pero vamos a ver las escuelas, vamos a ver el gasto social, vamos a ver los hospitales, vamos a ver un sinnúmero de prestaciones también, que por otro lado tenemos que dar a nivel impositivo para que eso pueda hacerse manejable, que creo que es un punto que sería conveniente también que se pueda poner en un escenario como este sobre el tapete, para ver que la fiebre no está tan en la sábana, al mayor drama humano, al mayor problema que tenemos, que es la hermana República de Haití, y la repercusión en todos los órdenes sanitarios, migratorios, todo lo que tú quieras, en el orden económico, y por qué no hasta en el tema de humanitario, de los derechos humanos, todo lo que puede significar o representar para el país en la actualidad. Bueno, pero dice la CIA y el Departamento de Estado que Haití es un país que se ha vuelto inviable porque hasta la naturaleza ha estado en su contra. En 2010 murieron tal vez entre 250, no se sabe con precisión, pero más, y 1,5 millones quedó sin hogar. Desde luego. Pero en el 2021, entonces ocurrió otro terremoto de 7.2 que en el sur, en el brazo ese que sale de Haití, murieron 2,000 personas y 500,000 quedaron sin hogar. El caso es que Haití es ahora mismo una nación que se considera inviable desde el punto de vista de lo que conocemos tradicionalmente, sin electricidad, sin nada. Una nación sin infraestructura. Pero yo creo que no sería un tema tanto de la naturaleza. En el periplo histórico, en la síntesis que magistralmente hacía el general, desde su génesis, ¿verdad? Hay que recordar que las devastaciones no fueron fruto no tanto de la guerra, sino que el esquema de lucha de los haitianos es dando candela por todos los lados, el fuego. Y es así como sacan a los franceses. Entonces, devastado, y la misma cultura, la misma tradición de hasta tribus, ¿verdad? Del tema de África, fíjate cómo es que se ubican, y más aún esa depredación, si tú haces una foto de satélite, te va a encontrar que es un escenario que está devastado de forma tradicional porque no hay esa cultura de sostenibilidad. Entonces cualquier agüita le va a dar en la madre, que es lo que se ha registrado con los tantos tormentas tropicales y ciclones y demás. Entonces responden a esa parte, amén también de la ubicación geográfica, que lo convierte en un puente idóneo para el narcotráfico, para el trasiego de armas y otras tantas barbaridades en el orden delictivo que se dan ahí, que es positivo, importante también, ya a nivel, no diría, bueno, de geopolítico, pero desde el punto de vista de la actividad criminal, para los cárteles y demás, el que haya ese desorden, que hoy por hoy se registra. O sea que son muchos los componentes que van a mantener a Haití en este estado de sitio, de guerra, amén de la poca trascendencia o importancia que le dan los mismos Estados Unidos y la CIA, sí, si no tienen un control estratégico. Norteamericanos son sus intereses, y eso se expresa en todo el proceso de política exterior que llevan. Entonces yo creo que hay muchos
muchos elementos que más que la naturaleza es lo que ellos han configurado tradicionalmente. Solo se observa una foto de satélite y usted ve lo que tenemos ahí. Se dice que la misma Iglesia Católica, a raíz de la independencia, duró como 38 años sin reconocer la independencia de la nueva nación. Pero también se conoce que Francia, como todas las naciones esclavistas, eran blancas también, y en esos tiempos incluso tenían mucha afinidad en su gobierno. Muchos habían pertenecido en sus regímenes a la casa de los Habsburgo y todo eso. Se dice que hizo un trabajo terrible diciéndole a las otras naciones blancas: si ustedes apoyan la independencia de Haití, sus negros también se le van a rebelar. Y eso causó que la nación rica, por la exportación de añil, de jengibre, de azúcar, de una serie de productos, aceites esenciales que muchas veces, que todavía hoy Haití es uno de los principales productores y exportadores, y también de fruta, pues esa nación rica pasó a ser pobre porque no tenía quien le comprara. Así es. ¿Usted comparte esas? Sí, incluso me atrevo a referir que debemos recordar, la pregunta esencial en esto es: ¿de quién se independiza Haití? Una nación de esclavos hasta ese momento, de esclavos negros. Entonces, evidentemente, la reacción de las grandes potencias al independizarse de los blancos, ninguna de ellas reconocieron la independencia de Haití. Incluso cuando Francia admite la independencia de Haití, fue bajo un acuerdo donde se comprometió en pagar nada más y nada menos que casi 10 veces su Producto Interno Bruto 150 como compensación francos de oro a Francia, como compensación a Francia. ¿Cuándo terminó de pagarlo? Bueno, se dice que fue en 1940 y tantos, no sé. Sí, 1920, más o menos. Algo. Pero ya eso implicó préstamos incluso a bancos norteamericanos y suizos. Norteamericanos, estadounidenses. Estadounidenses, correcto. Porque acusamos a México y a Canadá diciendo norteamericanos. Correcto. Miren, yo estimo, ante la pregunta de en qué afecta la grave crisis y lo que yo llamo la grave conmoción social, política, económica y la grave crisis de inseguridad de Haití a la República Dominicana. En un mundo multipolar donde nosotros no estamos solos, evidentemente una nación... En esta ronda las preguntas son ingenuas. Okay. En la segunda ronda vamos a profundizar más en el tema. Correcto, cuando usted lo diga. No, pero continúa. Bueno, lo que creo es lo siguiente. Evidentemente un país, una nación, en este caso la República Dominicana, es algo más que ese sentido patriótico. Los países y las naciones en un mundo globalizado son también su reputación. Y yo estimo y he observado que el reciente primer ministro, el anterior, y la canciller haitiana se dedicaron bastante tiempo en crispar la reputación de la República Dominicana ante los organismos internacionales, y evidentemente el país ha tenido que, ante una política exterior agresiva hacia el país, intervenir en los organismos internacionales. Y eso usted dirá, pero bueno, ¿de qué vale que digan o no una cosa de mí? Sí, vale mucho, porque ahí hay un elemento de inversión extranjera y otros aspectos que un país tiene que cuidar. Yo me he detenido también a estudiar un poco de manera atrevida entre el vínculo entre lo que es la política y la milicia, algo que yo descubrí como entorno operacional cuando llegaron las fuerzas multinacionales de Kenia. Y yo dije, bueno, el Consejo de Seguridad ha aprobado que llegue una fuerza multinacional para estabilizar Haití, pero ¿cuál es el entorno operacional? Resulta que ustedes conocen muy bien que Haití es un territorio bastante montañoso, y en aquellas ciudades que no son montañosas son muy densamente pobladas. Quizás el general pueda atribuirme mucho más. No hay casi ninguna, porque Cabo Haitiano
lo que tiene son cerca de 300 y tantos mil. Solo Puerto Príncipe tiene 1,5 millones. Correcto. Los otros son 80,000, 120,000, 140,000. Yo creo que ese entorno operacional para las fuerzas multinacionales de Kenia, que hoy lo vemos en su realidad, ha sido un gran reto para poder realizar su misión. Incluso hay detalles allí donde la guerrilla y los grupos armados tienen un control estricto sobre los medios de comunicación y las redes sociales. Pero en Puerto Príncipe. En Puerto Príncipe. Entonces, ya finalmente, si nosotros observamos los elementos que establece Moisés Naín en El fin del poder, nosotros sabemos que no tan solo los grandes ejércitos crean grandes crispaciones y desbalances en el mundo, también los pequeños grupos guerrilleros y las pequeñas células, por más diminutas que usted crea que parezcan, causan todo esto que estamos viendo en Haití y las repercusiones que vemos fuera de ese territorio. O sea, que el elemento de la inseguridad y la inestabilidad de Haití, indudablemente que es un aspecto que hay que tomar en cuenta en cuanto a lo que tiene que ver con la soberanía y la estabilidad del pueblo dominicano. Sí, vamos a hacer una pausa para luego recargar las baterías y los motores para seguir aquí con este importantísimo tema. ¿En qué cree usted que afecta a República Dominicana la crisis haitiana? Este es uno de una serie de programas que vamos a hacer para ir ahondando en descubrir muchas cosas. ¿Cuánta remesa envían los haitianos a su país? ¿Cuántas? No crea usted que es tontería, pero además Haití es el segundo mayor mercado de exportación de compra de lo que nosotros producimos. No es cualquier cosa. Se habla a veces de cerrar las fronteras, cerrar los mercados. Lo que más nos conviene a nosotros es vender en la frontera, porque vendemos en el último eslabón de la cadena de comercialización, que es donde se vende más caro. Si exportáramos plástico desde la fábrica, la diferencia en precio puede ser hasta un 50% a los precios que pagan los haitianos cuando vienen a comprar a los mercados de la frontera. Pero todo es así. Cuando usted vende al detalle, usted vende al último precio en la cadena de comercialización. Y ese es el precio que más conviene a la economía nacional. Pero son una serie de cosas que tenemos que ahondar. El tema de la verja. ¿Es esto lo que se ha dicho? ¿Para qué servirá? ¿Es eficaz o no? Pero el tema que yo estoy viviendo, ustedes saben que yo soy de Monte Plata. Y Monte Plata, hay que decirlo, por haber tenido un ingenio que creó Trujillo y varios otros ingenios que tenían sus plantaciones allí, tal vez es uno de los lugares donde más haitianos fueron, y la población, esos haitianos que se quedaron allá, compañeros míos, yo se creó al igual que ellos, porque yo vivía entre ellos, en el Batey Gonzalo, y todos esos 40 y tantos batalles, yo los conozco todos. Entonces, yo sí pudiera decir que sé algo de eso. Bueno, pero yo sé que ellos están retornando, todo eso de que están, como yo voy todos los fines de semana a mi provincia, yo le pregunto, ¿están retornando? Sí, a mí me deportaron. Y todo el que tiene 10,000 pesos regresa al otro día. ¿Será eso verdad? Pero es lo que me están confirmando. Son muchas cosas. Vamos a hacer la pausa. Sabiduría en vivo. Hemos dado tantos pasos
hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos.